El Señor nos bendiga, queridos hermanos, en la presentación de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un mensaje de esperanza, de consuelo también, para todos aquellos que en tiempos modernos estamos sufriendo ciertas situaciones que iremos desarrollando en el tema de hoy. Lo titulamos Deportación por causa de Jesús. Vamos a entenderlo un poquito después. ¿Qué es esto? Son básicamente dos historias bíblicas en las que vamos a sumergirnos para entender por qué el sufrimiento, para qué, cuál es el propósito del Señor al permitir ciertas situaciones a veces ajenas a nuestra voluntad, pero que están ocurriendo, nos pueden lastimar e incluso transformarnos totalmente, radicalmente. De modo que llevábamos un estilo de vida de una manera y de buenas a primeras se transforma todo en un estilo de vida totalmente diferente y opuesto. Ya ustedes pueden imaginar de qué trata el tema al hablar de deportación. Solamente que en nuestro caso estudiaremos en estas dos historias bíblicas ejemplos tan inspiradores, lo son para mí también, que no quiero compartir con todos las bases bíblicas de esta situación. Deportación por causa de Jesús. ¿De qué trata esto? Lógicamente, quiero anticiparme, Crestos es el nombre o la forma en cómo un autor clásico secular, en este caso Suetonio, él pronuncia este nombre, quizás en forma despectiva, quizás no, ya lo vamos a estudiar oportunamente, pero que se produjo un disturbio en los días del Imperio Romano, por lo cual el emperador Claudio produjo una masiva deportación. Estamos hablando del año 49 de la era cristiana, que aparece en el libro de Hechos. Esta es la segunda historia que vamos a estudiar, pero quiero anticiparme para explicar qué significa el nombre Christos. En verdad es Christos, Cristo, Christos, o es una mala pronunciación, o es el nombre de otra persona, o es el nombre que entendió Suetonio cuando escribió la historia, breve por cierto, que ya la vamos a reproducir, para explicar esta situación de la deportación producida por el emperador Claudio. Pero nuestra primera historia es tan inspiradora como la segunda, porque en ambos casos tenemos héroes cristianos que llevaron una conducta ejemplar, hicieron una obra fantástica. En un caso vamos a hablar de nuestro primer héroe, ya nos anticipamos, es el diácono Felipe. Nos referimos a él en Hechos capítulo 8, texto que ya vamos a estudiar. En el segundo caso, hay otro héroe, en verdad son dos, una pareja, que hicieron una maravilla en cuanto a su obra, luego de la deportación. Pero es interesante que ellos están señalados en páginas inmortales de la palabra de Dios como los que crearon los hogares iglesia, decimos hoy. Nos referimos a Priscila y Aquila. Vamos pues, ¿les parece, hermanos, amigos, a que estudiemos la palabra de Dios? No hay manera más inspiradora para encontrar consuelo, fortaleza, orientación en medio de la crisis que ir a la palabra de Dios, abrirla, estudiarla, orar al Señor que nos dé sabiduría para entenderla. Tal es el caso de esta primera historia. Vamos pues entonces a Hechos, el capítulo 8, versículo 1 en adelante, en que se nos cuenta acerca de lo que le pasó a Esteban, ¿nos acordamos? Cuando él dio su poderoso testimonio, el hombre diácono de la iglesia, líder también, como consecuencia de la acusación que recibió, tuvo que presentarse ante el Sanedrín y exponer su fe, y terminó apedreado. Miramos pues entonces Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante para leer esta historia. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron deportados. Oh, ya empezamos a hablar de esta palabra. Muy común, por cierto, en nuestro tiempo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Recordemos que la palabra deportar tiene sus varios sinónimos. Exiliar, desterrar. ¿Sí? Una persona que sufre ostracismo lo sacan de su terreno para llevarlo a otra parte. Bien, en este caso,
estos cristianos tuvieron que salir corridos, echados, deportados, para llevar adelante su ministerio. Acerca de ellos, yo voy a invitar a que miremos qué es lo que hacían cuando salieron echados. ¿Lloraban? Por supuesto que sí. Pongámonos en los zapatos de ellos si es que podemos. En algunos casos seguramente que habrá hermanos que lo estarán haciendo actualmente. Pero era para quejarse. Saben, mis hermanos y amigos, yo les invito a que nos inspiremos en la palabra de Dios. Miremoslo en el versículo 4. ¿Qué es lo que esta gente hacía? Que va describiendo la persecución por causa de Saulo de Tarso, el gran perseguidor, el hombre cerrado, ciego en aquel tiempo, por sus ideas contra Jesús. Miremos Hechos 8, seguimos leyendo, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esto es lo que Dios quiere. Amigos, hermanos, no nos desanimemos. No caigamos en la desesperanza. Déjenme que les cuente. Este tema estoy produciendo porque me pega en el corazón. Los testimonios de hermanos, amigos. Ayer, una querida hermana de Los Ángeles, pues, me consulta, me manda sus audios, escribe, y animo a aquellos que quieran hacerlo, también pueden hacerlo con este servidor, contándome su pena. Ella ya tiene que regresar a Honduras, su patria. Y entre las cosas que me decía de su pena, una de esas cosas fue que dijo, quizás esta sea la manera en cómo Dios nos venía diciendo ya de tiempo atrás, dejen las grandes ciudades. Ella está azorada. Ella lamenta mucho después de más de 30 años vivir donde vivía, pero ya debido a la situación de que sus papeles son cancelados, ella tiene que volver. Y tiene pena, como muchos, pero al decir esta expresión, quizás sea el propósito de Dios de que se cumpla en nosotros lo que se nos había dicho ya de tiempo atrás, dejen las grandes ciudades. Solamente, hermanos, amigos, que hay muchos que quizás no aceptamos de primera mano, a veces solamente con un látigo en el cuerpo, ¿no? Decimos una vara en la espalda, es como a veces caemos en razón. Sea lo que fuere, sé que hay hermanos, amigos que pueden no aceptar esta disciplina y se entiende totalmente, pero lo que importa es qué hacemos con la vara en la espalda. Ya nos dieron el golpe, ¿qué hacemos? Acordémonos del texto que hemos leído, el versículo 4. Salían esparcidos, ¿recuerdan? Yendo por todas partes anunciando el Evangelio, predicar. Esta es la manera de hacerle frente al enemigo. Él quiere tomar posesión, dominio de esta tierra que reclama como suya. Y Dios no se lo va a permitir porque la tierra, este planeta le pertenece al Señor Jesús, ya que Él dio su vida, su sangre, en rescate por aquellos que van a creer en Él. En rescate por todos. Pero ¿cuántos son los que creen en el Señor Jesús? Bien, ¿qué hacía esta gente? Miremos ahora en Hechos 11, versículos 19 y 20, cómo esta gente asimilaba esta situación de deportación. ¿Extrañaban su tierra de Jerusalén? Claro que sí, pero miremos cómo ocupaban su tiempo. ¿Eran en lamentos, en quejas, murmuraciones? ¿Saben? Sería bueno gastar tiempo para estudiar de la palabra de Dios cómo deberíamos emplear nuestras energías, nuestros pensamientos, nuestros dones, especialmente nuestras habilidades como el habla. Quejarnos, murmurar, crítica, esto es por culpa de lo que me hizo y frases como esas. Amigos, acordémonos, ya cuando miraremos la historia, tanto de este personaje central, que ya vamos a mirar, Felipe ya dije, y luego la segunda historia, vamos a ver que Dios quiere enriquecernos en medio de la tribulación, sacar el oro. Amigos, la escoria hay que quemarla para que luzca el oro. Y ustedes, si creen en el Señor Jesús, son oro, oro puro, pero con escoria, en algunos casos, yo también me incluyo, la cual necesita ser quemada. Miremos Hechos 11, versículos 19 y 20, para ver qué hacía esta gente luego de la deportación. Ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Noten, predican, y lógicamente es natural, a los de su raza, los de su lengua, los de su color de piel, judío con judío, era natural. Pero amigos, Dios hizo algo sorprendente. De esos mismos judíos deportados, hubo algunos valientes que se animaron a meterse con gente que en Jerusalén no lo habrían hecho, aunque vivían extranjeros en Jerusalén. Pero ahora, deportados sí tomaron valor para hacer algo totalmente nuevo. Era acercarse a los extranjeros, predicarles y ganarlos también al Evangelio, como dice el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Notemos, interesante, eran gente, judíos, que vivían en Jerusalén, pero que no eran nativos necesariamente de Jerusalén. Estaban allí en Jerusalén. Eran de Chipre y Cirene, acostumbrados al mundo extranjero, a rozarse con los extranjeros. Bien, esta gente, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. ¿Qué pasó a continuación de esta predicación? Hubo ganancia que asombró a los apóstoles. Conocemos la historia, apenas la refrescamos porque queremos meternos con nuestro héroe Felipe. Pero avancemos un poquito para refrescar esta historia. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entrados los apóstoles y asombrados, hicieron algo, enviar a Bernabé. Miremos. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y hermanos, ustedes pueden continuar leyendo allí el texto que cuenta que Bernabé quedó asombrado ver a extranjeros, no judíos como él, que creían, que alababan, que hablaban de Cristo, que cantaban alabanzas, y él era el pastor, pero se vio sobrepasado. ¿Qué hacer con esta gente? Esto hay que enseñarlos. Y él tenía un viejo amigo judío, Saulo de Tarso, recientemente convertido, aquel que había provocado la persecución. Ahora, habían pasado unos cuantos años, pocos años. Ahora convertido, Bernabé va y lo busca. Vente para acá, tú que te acabas de convertir. Talentoso, un hombre muy culto, Saulo de Tarso, era candidato a ser miembro del Sanedrín también. Y sin embargo, amigos, Dios lo tocó, lo tomó de perseguidor a que era. Ahora es un gran predicador. Saulo de Tarso, ahora llamado Pablo, es el que va a iniciar allí la obra junto con Bernabé. En verdad, la había iniciado Bernabé, pero ahora viene Pablo y lo secunda, y lógicamente con su talento van a ser un buen equipo ambos, y aún a superar a Bernabé. Es el Espíritu Santo el que está detrás de todo esto, gracias a la obra de... ¿Cómo empezó esto? Con la deportación. Esto es el resto del capítulo 11 que podemos leer después con más detención. Pero ahora concentrémonos en Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Se nos va a contar de este hombre que sufrió igual que sus compatriotas que estaban allí en esa zona de Antioquía y que fueron predicando la palabra. Pero ahora Dios tiene un plan para Felipe. Felipe siente que tiene que ir a Samaria y a predicar la palabra. Miremos pues Hechos 8, versículo 5 en adelante. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amigos, y especialmente hablo a mis hermanos latinos que están sufriendo esta deportación, por el motivo que fuere. Saben, básicamente tiene que ver por motivos de papeles legales. No es todavía por motivos religiosos. Lo que va a ser en un futuro cercano cuando acontezca otra de las profecías de Apocalipsis 13. Ya una se está cumpliendo, aquella bestia que habla como dragón, que actúa como dragón, ya lo estamos presenciando en nuestro tiempo. Pero hay una más por venir y es la de la imagen de la bestia que va a ordenar que se la adore
la unión de Estado-Iglesia, y que culminará con la marca de la bestia que se impondrá en la frente o en la mano. Serán días terribles. Y allí sí, muchos hermanos, compañeros, amigos quizás, que si no, que no lo veían muy claro, lo verán. Creemos por la palabra de Dios que mucha gente va a entender para aceptar, rechazar esa marca de la bestia junto con la imagen que lo va a imponer. Son días futuros, es cierto. Y esto, lo que estamos viviendo actualmente, es como una prueba ensayo. Por lo tanto, aprendamos lecciones. Y una de ellas es que Cristo viva en nuestro corazón. Les predicaba a Cristo. No podemos predicar algo que no tenemos. No podemos testificar. No podemos aconsejar. No podemos animar si estamos vacíos por dentro. Amigos, llenémonos de Cristo. Vivamos por fe, cada día, cada hora. Quizás en este último tiempo muchos habrán vivido absortos con sus trabajos, sus afanes, sus dineros, pagar aquí, ahorrar para comprar aquello y esto. Y de buenas a primeras se dio vuelta todo. Y mucha gente sufre. Yo me estoy dirigiendo a mi raza, los latinos en general. Creyentes y no creyentes, adventistas como yo o no adventistas, cristianos en general o no cristianos, no importa, los que están sufriendo este fenómeno de la deportación. Inspirémonos en la palabra de Dios. Saquemos fuerza de estos textos. Y uno de ellos, este de Felipe, es que nos enseña, Dios está morando en él. Y aún más, el Espíritu Santo lo va a guiar, le va a hablar, porque Dios se acerca a aquellos que se acercan a Dios. Dios se les va a revelar. ¿No quisiéramos eso? ¿No sería tan grande privilegio? ¿Cuántos hay que han conocido a Dios en medio de la tribulación? Y a veces, en algunos casos, hasta dan gracias. Si no fuera por esta tragedia, yo no me hubiera encontrado con Dios. Pero ahora entiendo que Dios lo planeó, lo preparó todo, y ahora me siento salva por esta circunstancia tan dolorosa que he vivido, porque ahora conozco a Dios, mi Dios. Bien, Felipe nos va a orientar al respecto. Miremos la experiencia que Felipe tiene en los primeros versículos, cuando él predica, y en Samaria pues mucha gente oye, y de remate allí había un adversario, Simón el mago, que engañaba a la gente con sus predicaciones, sus falsos milagros, con sus magias que él hacía, hasta que este Simón el mago es tocado por el Señor, escucha a Felipe y también acepta y se convierte. Miremos pues entonces los textos que siguen de Hechos capítulo 8, 6 en adelante. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Ahora Dios hace milagros por medio de este hombre. Y eso es muy interesante porque va a afectar al otro milagrero, Simón el mago, que hacía magia y trucos también. Pero seguimos leyendo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ese gozo no podría haber venido si no hubiera habido la deportación. Pensemos en esto, amigos. Esa gente de Samaria no habría recibido este mensaje de Felipe si no hubiera pasado esta circunstancia tan triste de que muchos jerosolimitanos, muchos compatriotas perdieran sus casas, sus propiedades, quedarse en la nada, en la vía, solemos decir también. Y solamente ir a llorar en algunos casos y otros a predicar. Y cuando él predica, lleno de Espíritu Santo, Dios toca ese corazón, el de Felipe, y a través de él toca a la gente. Hay gozo. Y Dios va a cubrir las necesidades. Oh, sí. Confiemos en esto, queridos amigos. Abramos la Biblia en medio de nuestra desgracia que muchos seguramente están sufriendo. Avanzamos más leyendo los textos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder
de Dios. Noten que allí se van a confrontar los dos poderes, como ocurrió con el caso de Moisés y los hechiceros falsos de Faraón. ¿Recuerdan? Y cuando Moisés arrojó la vara y los hechiceros falsos, Janes y Jambres, le llamará 2 de Timoteo 3:8, arrojan sus falsedades también. Pero Dios prevalece. Acá también. Acá la gente logra mirar entre los engaños de Simón y los milagros que hacía Felipe. Y la gente se convierte. Pero al punto que el mismo Simón es tocado por el Señor, como dice el texto a continuación, porque Dios quiere desarticular los lugares del enemigo, sus centros. Pero Dios necesita gente valiente. Ustedes y yo podemos serlo, que estén dispuestos a jugarse por el Señor, a seguir sus pasos, a ser guiados por Él, para desarmar, desarticular, deshacer las obras que el diablo ha hecho. Miren cómo avanza el texto de la palabra de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres para recibir el perdón de pecados que Simón el mago no podía ofrecer. Él ofrecía sus trucos, la gente quedaba impactada, si cobraba dinero por ello. De hecho, se manejaba por el dinero, como lo va a revelar poco después. Pero hay un vacío de corazón. En el mensaje de Felipe, lo contrario, la gente sabe que al bautizarse Dios les perdona sus pecados. Y es lo que la gente busca, paz en sus corazones. Y Felipe, el gozo que lleva de cumplir la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurre? Miremos más todavía. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él estaba estupefacto, asombrado. Amigos, la historia ya ustedes la conocen también, podemos seguir leyendo el resto. Recordemos cómo este mensaje llega a oídos de la iglesia central en Jerusalén, también conmovidos, asombrados de que se predica la palabra, y envían a Pedro y Juan allí para que ellos vean la obra, y Pedro y Juan imponen la mano y reciben el don del Espíritu Santo, que hasta ese momento no había venido, solamente los milagros que Felipe había hecho y el bautismo en el nombre de Jesús. Y esto fue lo que decidió a Simón el mago, a abrir su corazón perverso. ¿Recuerdan? Le dicen a Pedro y Juan, denme ese poder, yo les doy dinero para que cuando yo también imponga las manos, reciba ese poder. No. Conocemos el resto de la historia triste del famoso Simón el mago, que de acuerdo a la tradición posterior, el hombre murió en pecado también. Pero amigos, nosotros dijimos que seguiríamos a Felipe. Felipe es nuestro héroe, dije yo. Ya había cumplido su misión, evangelizado Samaria, predicado, bautizado también. Pero el Espíritu Santo tenía más para él. Bien, ahora Felipe estaba dispuesto a seguir camino. Pero déjenme que sea el diablo que susurre ahora, o sea, yo voy a ser de abogado del diablo. Felipe solo, sin familia, ¿qué hace? No, amigos, no permitir que el diablo hable a nuestro oído. Siempre orar al Señor. Dios, guíame, ¿qué nuevo paso tengo que dar ahora? ¿Ok? Leamos versículo 26, el nuevo paso para Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y sigue más todavía. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Aquí, amigos, hay algo interesante. Recuerden que estamos rastreando a Felipe y nos vamos a llevar una sorpresa poco después. Ya vamos a mirar. No me quiero adelantar para decir, para mí es una de las historias fascinantes de un hombre
que habiendo sido arrancado de su casa, de su familia, de su vecindario, de su tierra, Jerusalén, tuvo que andar por diferentes partes. Y aquí ya lo vimos en Samaria, ahora en dirección a Gaza por el desierto, pero una voz que le habla, el ángel del Señor, acércate, vete allá, quiero que veas. Y amigos, cuando él se acerca, se encuentra con este señor, el etíope, funcionario de la reina etíope, a cargo de los tesoros, leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, obviamente en ese tiempo, y particularmente leyendo el texto de Isaías, capítulo 53. Entonces, como diríamos hoy, hace auto-stop, o sea, hacer dedo. Y sí, suba. Y que Felipe le pregunta, ¿qué estás leyendo? ¿Tú entiendes lo que lees? Bueno, aquí dice esto. Y comienza un diálogo. Y en el diálogo, amigos, texto que ya vamos a mirar, se muestra algo sumamente interesante. Dios preparó las cosas para que Felipe tome el texto y a partir de ese texto exalte a Cristo. Hagamos lo mismo nosotros. Saben, podemos tener contactos con amigos, nuestros parientes, primeramente, gente que se puede acercar a nosotros y decirnos sus problemas. Y podemos escuchar y sugerirle, y ¿leíste la Biblia? Te invito a que leas algún versículo. No, yo nunca leí la Biblia, no la entiendo, además, no te preocupes. Yo te consigo uno, ya te traigo una Biblia. Y proveemos. Y abrimos el versículo. Y amigos, debemos conocer qué versículos son apropiados para animar a nuestra gente que conocemos. Pueden ser o amigos o parientes o aquellos a quienes tenemos afecto y queremos darles la palabra oportuna. Fuimos llamados para eso. Saben, cuando nosotros sembramos, cosecharemos en la eternidad. Nunca podremos imaginar hasta dónde aquella semilla que arrojamos produjo semejante fruto. Solamente la eternidad revelará lo que hemos hecho aquí en la tierra y Dios dará el premio. A aquellos que se salven, les dará el premio por lo que han hecho aquí en la tierra. Amigos, aprendamos de Felipe. A ver, ¿qué es lo que pasó cuando se encuentran Felipe y el etíope? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Dijimos capítulo 53, por lo que vamos a mirar a continuación. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dios le iba guiando. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, le dijo, pero tú sabes, tú entiendes lo que lees. Y a ver cómo responde este señor, que era etíope, pero era un seguidor de los judíos, un hombre que no era circuncidado, no era un judío propiamente, prosélito suele llamarse con ese nombre, pero un simpatizante. La religión judía tenía sus atractivos en el primer siglo. Y había gente como Cornelio, es otro tanto de Hechos capítulo 10, que también tenía muchas simpatías en la religión judía. Y otros que no, un desprecio. Lógicamente, las aguas van dividiendo. Pero en este caso, este hombre sí que estudiaba la Biblia para conocer más, aunque no la podía entender. Dios ya le daría más luz, como ocurrió con Cornelio, cuando el Señor le envió a Pedro para que le explicara mejor lo que ya venía practicando y creyendo Cornelio. En este caso lo mismo, el etíope leyendo un texto bíblico. ¿Y qué texto, amigos? ¿Qué texto? Isaías capítulo 63. A ver, miremos el versículo. Y él dijo, ¿y cómo podré? Dice el etíope, si alguno no me enseña. Notemos, él lee pero no lo entiende, pero sabe que hay algo superior y busca para ser alimentado. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que el etíope leía era este. Como oveja va a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Qué ocurre entonces? El etíope hace preguntas. Miremos.
todavía sigue más la lectura. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le hace esta pregunta a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Él habla de sí mismo o se refiere a otra persona? Qué oportunidad, amigos, con un texto tan precioso como este que estamos leyendo, comparando a Jesús como un cordero, como hace Isaías 53. Déjenme decirles, amigos, que hay ministerios modernos en Israel de judíos mesiánicos, judíos de pura cepa. Yo he visto algunos videos en que preguntan a compatriotas y entonces le dice: ¿usted leyó este texto? Y le cita Isaías 53. Y el judío oyente dice: no, nunca escuché eso. Usted sabe que es una profecía que trata del Mesías. Entonces el oyente, el interlocutor, dice: oh, sí, porque eran varias, distintas personas. Y varias eran las respuestas, lógicamente. Oh, sí, yo estoy escuchado, pero creo que son de los cristianos. Ese es un texto de los cristianos, del Nuevo Testamento de ellos. No, 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 no. Este es de nuestra Biblia. ¿Y dónde aparece eso? Gente humilde, judía, que nunca escucharon Isaías 53, o que si escucharon lo asocian con Jesús y el Nuevo Testamento. No, esto está en la profecía de Isaías 53 y se lo lee. Lo dijeron nuestros profetas. Mírelo. Y le citan. Pero a mí nunca me enseñaron eso. ¿Saben? Eso parte el corazón. ¿Qué no querría uno poder llegarse a esa gente? Lógicamente en el idioma de ellos. Y hablarles. Y como hizo Felipe, leer el texto y comenzar a explicar. A ver, miremos lo que hizo Felipe con el etíope. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No, amigos, la Biblia no es para debates. Hay quienes les gusta y quieren hacer debates. La Biblia es para revelar a Jesús. Comenzando desde este versículo. Y aun si alguien viniera para debatir, nos tira un versículo. Mira, tú que te la sabes toda, ¿qué me dice de esto? Seamos sabios. Podemos usar ese texto que se nos tiró y comenzar de a poco, transitar para llevar al Evangelio de Jesús. Depende de nosotros. ¿Saben? Dios quiere usarnos para que cuando nos encontremos a veces en debates o con gente incrédula, gente que va a negar a Cristo, su doctrina, su deidad, etcétera, y que nosotros a veces nos engarzamos en la discusión, olvidando que el propósito es que exaltemos a Jesús, porque así retendremos la presencia de Cristo en nuestro corazón, como ocurrió con Felipe. No solamente Felipe le dio la doctrina, la salvación, que comenzó a hablarle más, y que le dio toda la batería de la doctrina cristiana, que el mismo etíope pidió el bautismo, cuando vieron cierta agua. La pregunta es, ¿qué incluyó el bautismo en la doctrina de Felipe? Obviamente. Si es el etíope el que va a pedir el bautismo, es porque Felipe, su instructor, incluyó esa doctrina en la explicación, en la batería de información que le dio a su interlocutor. Muy interesante, por cierto. Miremoslo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco es el que pregunta: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y en el versículo 38, ahí tenemos el final resultado, y de ahí en adelante también. Felipe dijo: si crees de todo corazón, tú bien puedes. Y él responde: sí creo. Entonces paran el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Imagínense la alegría del interlocutor al haber recibido la información de Cristo, que perdona sus pecados y que intercede por él, que Jesús vive para él. Y Felipe está feliz de predicarlo y el eunuco de recibirlo. Pero ahora el eunuco, amigos, sufre algo raro. Su interlocutor desaparece. Felipe desaparece. Pero no le preocupa.
Él siente como que un ángel lo ha visitado. Está gozoso por haber recibido esta doctrina de salvación. Miremos cómo culmina el texto en esta parte. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Y miramos en el siguiente versículo 40, que quizás sea uno de los más interesantes en la historia de Felipe. ¿Por qué? Ahora vamos a mirar. Pero Felipe se encontró en Azoto. Notemos este itinerario de Felipe. De Jerusalén va a Samaria, de Samaria de camino a Gaza por el desierto, luego aparece en Azoto predicando, obviamente. ¿Y culmina dónde? Miremos. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y allí, amigos, termina la historia de Felipe momentáneamente. Alguien dirá, bueno, es un héroe, sí, en la predicación, un héroe para llevar adelante la palabra de Dios. No, amigos, no terminemos todavía de escribir a Felipe. Falta más, falta más. Y quizás esta es la parte que me asombra para mí. 24 años más tarde, su antiguo perseguidor lo encuentra. Esto nos lo va a contar Hechos capítulo 21. Oh, amigos, ese encuentro para mí es uno de los más memorables. ¿Hay resentimiento de parte de Felipe? No, obviamente tantos años que han pasado. Pero él podría haber desarrollado una situación en su corazón de amargura, de odio, malos pensamientos contra este individuo que, por cuya causa perdió su casa y familia en Jerusalén, si es que él tenía familia allá, y andar a la deriva, aquí, allá, allá, y terminar en Cesarea. Porque en Cesarea, amigos, les invito, ahora sí, vamos a ir al texto de Hechos capítulo 21, que después de mirar ya de los primeros versículos, una experiencia que va a contar luego el libro de Hechos, el encuentro entre Felipe y el antiguo perseguidor. Abrimos pues entonces Hechos capítulo 21, versículo 1 en adelante para leer la historia. Dice allí, Hechos 21, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo a directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Lucas está describiendo los momentos en que están viajando. Y entonces, versículo 8, en esa descripción de los viajes que está haciendo Pablo, ahora el gran apóstol de los gentiles, y Lucas, su compañero que va describiendo, de las visitas a este pueblo, a este otro, va a llegar a Cesarea. Y así pasa algo. Abrimos Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Oh, amigos, se encuentran los dos antiguos enemigos, si podemos decirlo, aunque Felipe nunca fue enemigo necesariamente de Pablo, pero Pablo sí lo fue, o Saulo en su momento de inconversión. Esto ocurre por el año 58 aproximadamente de la era cristiana, el año del encuentro entre Pablo con Jacobo, el presidente de la iglesia, que cuenta el libro de Hechos capítulo 21. Pero antes de llegar a Jerusalén, se aloja en Cesarea a 99 kilómetros hacia el norte. En ese tiempo era la capital de la provincia romana de Siria, y Jerusalén una de sus ciudades, pero Cesarea es la capital. Y allí estaba viviendo Felipe. Aún más, el texto siguiente menciona a sus 4 hijas jóvenes, doncellas, que profetizaban. Muy posiblemente estas muchachas de menos de 24 años, pues se criaron allí
con la esposa y todo lo demás. Pero ¿hay amargura en Felipe? No, hay gozo, gratitud. Primero por la familia que Dios le permitió formar allí con su esposa y las muchachas, pero luego la visita asombrosa de aquel que había sido el perseguidor. Tenerlo consigo, alojarlo, posar con él. ¿No dice así el texto? Aún más, llegan más profetas hacia la familia, a la casa, como es el caso de Agabo, que leemos a continuación. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Bien, todo esto, amigos, lo conocemos, se produjo en el hogar de Felipe. La visita de Pablo, de Agabo, los hermanos reunidos. ¿Sí? Historia de Pablo muy interesante, por cierto. Cada personaje del Nuevo Testamento tiene su historia y si lo seguimos, pues nos va a enriquecer. Pero en esta ocasión dedicamos atención en este punto a Felipe. ¿Podemos extraer finales lecciones? Sí, amigos. Dios sabe lo que hace y supo, en el caso de Felipe, qué hacer con él. Guiarlo, encaminarlo por los caminos de la predicación. Era el talento que él tenía. Había sido uno de los 7 diáconos junto con el principal Esteban, que había sido muerto y por cuya causa, luego de muerto, Saulo de Tarso inició la persecución y deportación de todos aquellos que eran cristianos que salieran de Jerusalén. ¿Sí? Y no obstante, vimos cuántos cristianos salieron para predicar. Felipe entre ellos. Y entre esos cristianos, amigos, aquí viene la segunda historia que quiero compartir. Es la de los cristianos en Roma. ¿Quiénes fundaron la iglesia de Roma? No se sabe. Pablo, cuando escribe su carta a los romanos en el año 58, en el capítulo 16, dirige saludos, pero no aparece el apóstol Pedro allí entre los saludos. Muchos afirman ya que no es Pedro el fundador de la iglesia de Roma, ni tampoco lo es Pablo. Pablo mismo dice por el capítulo 15 que él ya está acostumbrado a predicar, pero no a poner fundamento donde ya otro lo ha hecho. Por lo tanto, él quería visitar Roma y seguir rumbo a España para completar su trabajo de evangelización. Lo que no pudo, lamentablemente, porque fue detenido en Roma, luego suelto momentáneamente, pero luego retenido otra vez para ser muerto. Pero su sueño era expandir el conocimiento de Cristo para que las almas conocieran al Salvador. Pero la pregunta sigue en pie, ¿quién fundó la iglesia de Roma? Recuerden, amigos, que hemos leído que desde el año 34, cuando se produjo el martirio de Esteban y la expulsión de los cristianos de Jerusalén, muchos fueron de aquí, de allá, de allá. ¿Y quiénes habrán ido a Roma? Recuérdense que aún en Hechos capítulo 2, podemos leer el texto de los habitantes que escucharon el sermón aunque presenciaron primeramente el milagro de las lenguas y luego escucharon el sermón de Pedro, había judíos residentes. Vamos a leer capítulo 2 de Hechos, versículos 13, 14, que nos habla de aquellos que fueron los testigos de la prédica del apóstol Pedro y testigos del milagro de lenguas, las lenguas repartidas que hacían que la gente allí los escuchara en su respectivo idioma. Gente judía toda que habían venido de respectivos países para participar de la fiesta nacional de Pentecostés, pero que allí Dios aprovechó para usar 120 galileos y que hablaran en lenguas, diversas lenguas, como 14 naciones reunidas hay allí. Pero vamos a leer el texto de Hechos capítulo 2, que dice así, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, pero ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, están ebrios, están borrachos. No, no, es así. A ver, ¿por qué?
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mi palabra. Pero antes de que él comience a explicar los textos, vamos a ver cuánta gente participó escuchando de diferentes idiomas. Vamos a ver versículo 8, ¿por qué Pedro dice que no estaban ebrios? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Recuérdense que eran judíos, y judíos que vinieron de diferentes países para participar de la fiesta nacional de Pentecostés, dije yo. Recuérdense que había 3 fiestas judías nacionales: Pascua con los panes ácimos, Pentecostés después, y la fiesta de las cabañas. Y los judíos acostumbraban a venir todos a Jerusalén, aún por causa de la diáspora, esto es, la expansión que sufrió el judaísmo como consecuencia de que vivían en diferentes países. Aún así ellos venían a Jerusalén. En el caso de esta gente que vamos a leer ahora, versículo 8 en adelante, vinieron también muchos judíos de otros países y ellos les escuchaban en su lengua. A ver, mire: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Al decir, amigos, romanos aquí residentes, judíos y prosélitos, prosélito es un seguidor, muchos de esos romanos pudieron haber regresado a Roma. De hecho, esos romanos aquí residentes, pero cristianos, fueron expulsados por Saulo de Tarso, por el solo delito de ser cristiano. ¿Cuánta gente que vivían allí? El texto lo dice claramente: romanos aquí residentes, que están viviendo acá, judíos y prosélitos, o seguidores. O sea, hay judíos de pura cepa y otros que eran romanos, viven acá, pero todos en común cristianos cuando aceptaron el mensaje de Pedro y se bautizaron. Esto, recordemos, pasó en el año 31, a pocos días del asesinato de Jesús, y 3 años y medio más tarde son deportados todos, que salgan del país, todos los que son cristianos, incluidos romanos. Y esos romanos probablemente fueron los que fundaron la iglesia de Roma. ¿No les parece a ustedes? Pero he aquí que en el año 49 pasó una desgracia. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 18, los 2 primeros versículos, y mirar alguna información que pueda ser útil para entender mejor esta segunda historia que les quiero compartir: deportados por causa de Christos. A ver qué significa esto. Hechos 18, 1, 2, leemos: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, en fin, lo que siga después a continuación. Esto ocurrió en el año 49, principio del 50 también, se entiende, en que este emperador Claudio, que comienza a gobernar del año 41, muere en el 54. Este hombre en un momento se cansó de las disputas que había en Roma por causa de Christos. Y aquí, amigos, hay una discusión. Primeramente vamos a leer la cita histórica que cuenta de esa historia de la expulsión provocada por el emperador Claudio. Lo cuenta Suetonio en su libro Vidas de los Césares. En el libro quinto, dedicado a Claudio, en el capítulo 25, párrafo 25, es muy cortito, y allí en la sección 4 leemos lo siguiente. Es muy cortito, pero llamativo por la forma en cómo él lo describe y escribe. A ver, miremos. Recordemos, esto es Gallo Suetonio Tranquilo, es el nombre de este señor, en Vidas de los 12 Césares, en el libro quinto,
Allí, capítulo 25, párrafo 4, cuenta esto. Claudio expulsó de Roma a los judíos que provocaban alborotos continuamente a instigación de Cresto. Es como él lo pone. ¿Sí? Es muy interesante esta porción porque en las notas, cuando uno va a ver a Suetonio, hay diferentes libros, incluso en latín también, la pronunciación sería Christos. Es, ¿qué pasó? Al decir a instigación de Cresto, hay historiadores que dicen que es anacrónico, porque si fuera Jesús, Cristo, pero el año 49 ya estaba muerto, no puede ser él. Entonces Suetonio comete un error de anacronismo, de cronología. ¿Sí? Porque hay otro historiador, Tácito, que él sí cuenta, le da el nombre Cristo en tiempo de Tiberio, y eso es correcto, con Poncio Pilato. En ese tiempo murió este señor Cristo, es lo que dice Suetonio. Otro historiador contemporáneo, Tácito, contemporáneo de Suetonio. ¿Sí? Entonces, este Tácito es el que dice correctamente, pero este Suetonio, que es el que nos interesa, Cristo. Entonces, hay quienes dicen, será otro judío, provocador de problemas. ¿O será el Cristo mal pronunciado? Amigos, ¿saben? Acá hay algo interesante. Las revueltas por causa del nombre de Cristo o Christos, en griego significa útil. Suetonio era romano y él sabía que entre los judíos había problemas, por lo cual el emperador Claudio se molestó y los deportó a todos, año 49. ¿Problemas por qué? Y por ese nombre, significa útil en griego. Sí, pronunciado así, Christos. Christos significa Cristo. Hay un problema con ese nombre. Sí, amigos, siempre hubo problemas por causa del nombre de Cristo. Mírelo en esta pequeña historia de las revueltas que cuenta el libro de Hechos. El lugar y el evento. Estaba en la Biblia, lo dice. Y es Pablo el apóstol el que sufre esta violencia de parte de los judíos no creyentes, ortodoxos, que escuchan el nombre de Christos y se ofenden. Satanás es el que provoca todo esto. Miremoslo y repasemos así esta historia de Cristo. Lo trae el comentario bíblico adventista sobre Hechos 18:2, esta lectura que traigo acá para ilustrar. El relato de la expulsión de los judíos de la ciudad de Roma es presentado por Suetonio con estas palabras, puesto que los judíos constantemente creaban disturbios por instigación de Cresto, él, Claudio, los expulsó de Roma. Es la cita que hemos leído. Una numerosa colectividad de judíos estaba establecida en aquel tiempo en la ciudad de Roma, al pie de la colina llamada Janículo. Ellos ejercían una influencia considerable sobre la clase alta o aristocrática de Roma, tenían sus propias sinagogas y lugares de oración, eran tolerados como religio lícita, religión legalmente reconocida, y mantenían sus propios cementerios a lo largo de la Vía Apia. La orden por la que fueron expulsados de Roma parece haber sido dada en forma repentina. Suetonio opinaba que la orden estaba relacionada con un hombre llamado en latín Christus, o su pronunciación aproximada sería Christus o Christos. Nada más nos informa Suetonio acerca de este hombre. La pregunta es, ¿estaba en vida ese señor Christos que provocaba la instigación? ¿O eran los seguidores de alguien ya fallecido que pronunciaban el nombre y se armaba un revuelo? A ver, seguimos leyendo para que apreciemos esta historia y especialmente a Priscila y Aquila, que son nuestros héroes. Miremos estos ejemplos de revuelta. En el lugar, esto es Antioquía de Pisidia. Cuenta el texto de Hechos 13. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Recordamos la predicación que Pablo y Bernabé hicieron en aquella ocasión. Pero el evento va a terminar muy tristemente. En el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Este es solo un ejemplo? No, hay más. Por eso se entiende al emperador Claudio qué hizo allá en Roma.
Veremos otros ejemplos. El lugar es Listra. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Y allí ellos predicaban el Evangelio. Pero en el versículo 19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Miremos otro lugar, Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, donde Pablo acostumbraba a ir para predicar de su Christos, de su Cristo. Hechos capítulo 17. Pero esto termina mal. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Noten cómo termina mal. Un mensaje de luz. Satanás pues se opone a que se predique de Christos, de Cristo. Todavía tenemos más. Miremos otros ejemplos. Lugar y evento aquí es en Berea. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. El comentario trae algo interesante. El nombre de Cristo lo pronunciaban los que lo aceptaban como Mesías y también los que lo rechazaban. Por consiguiente, los magistrados romanos, quienes al igual que Galión, ahora vamos a ver el ejemplo de Galión, así le pasó al emperador Claudio, parecían dar poca importancia a las cuestiones concernientes a nombres y palabras, pero sin importancia al alboroto. O sea, no me importa si es Christos, el nombre que tú le pronuncies, pero quiero paz aquí. Y ustedes no la traen. Así sintió Galión. Ahora leemos la historia y el emperador Claudio también. Fácilmente podrían haber llegado a la conclusión de que Cristo era el caudillo de uno de los partidos y haber pensado que aspiraba a un trono terrenal. Esta explicación aclararía el motivo de los tumultos, de la confusión de nombres y del decreto de expulsión. Miremos, por ejemplo, allí a continuación los textos. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. El lugar va a ser Corinto ahora. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, que quedaba al norte, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me voy a los gentiles. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, estaban los de un ala y los del ala opuesta. Conforme a derechos yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombre, de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Diríamos, en términos modernos, les salió bastante barato, porque Galión no tenía la autoridad de expulsarlos a todos de la población, los judíos ortodoxos y los otros cristianos, por causa del nombre allí en cuestión de la disputa que había. Pero vamos entendiendo esta historia, amigos. Yo dije el héroe. ¿Quiénes son los héroes? Priscila y Aquila. Salieron de Roma, expulsados, se encuentran con Pablo. Pablo habla con ellos, se ve que eran gente que ya traían su experiencia cristiana. Priscila y Aquila serán los que adoctrinarán a este apóstol citado por el apóstol Pablo. Apóstol y que vamos a quizás a leer el nombre en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, allí cuando el apóstol menciona el nombre de quien ustedes fueron bautizados. Quiero hacer mención de este caso.
Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque había división. ¿Qué tipo de división? Seguimos leyendo. Fíjense aquí, al final, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. No, no, yo soy de Apolos. Bien, a este apóstol yo me estoy refiriendo, Apolos. Fue Priscila y Aquila quienes le enseñaron mejor, le corrigieron los conceptos que Apolos traía, porque él conocía solamente el bautismo de Juan el Bautista. Y ahora, recibiendo mejor información acerca de Cristo, era poderoso en las Escrituras. Pero ahora, esto en cuanto a Apolos y cómo él fue corregido, mejor adoctrinado por Priscila y Aquila. Pero aquí viene algo interesante, amigos, con respecto a esta pareja misionera. Si fueron expulsados en el año 49, ellos van a estar con Pablo, y Pablo ya menciona, cuando él hace sus viajes, Pablo va, desde Éfeso, va a mandar una carta a los corintios, donde están viviendo, luego de la deportación de Roma, están viviendo Priscila y Aquila. Fíjense en el capítulo 16-19, Primera de Corintios, 16-19, son mencionados Priscila y Aquila, nuestros héroes, pero hay un calificativo que allí aparece. La iglesia está en su casa. Hermanos, no es cuestión de vivir con tristeza por causa de la deportación. Ellos fueron, recuerden, deportados de Roma por causa del nombre Christos. Allí, ¿cuál es el nombre? Pero judíos que provocan problemas. Y él, como judío y cristiano, sale de Roma, se encuentra con Pablo en Corinto. Pablo luego se va a ir a Éfeso y escribe una carta a los corintios. Mírenlo, 16-19, primera carta. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ellos les mandan saludos a ustedes. Noten la expresión, la iglesia que está en su casa. Pero aquí, que ahora Priscila y Aquila se vuelven a Roma, a la muerte, muy seguramente a la muerte de Claudio, año 54. Porque 4 años más tarde, Pablo escribe su carta a los romanos e incluye a Priscila y Aquila con el mismo calificativo. Él, ella y la iglesia que ellos lideran en su casa. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5, leemos esta bella historia breve de los saludos de Pablo a la gente de Roma. Priscila y Aquila ya regresaron a Roma, pero levantan su iglesia ya en Roma, ya desaparecido Claudio. Así que creemos del año 54 en adelante, al 58 al menos, reciben la carta del apóstol Pablo. Miramos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Notamos cuán importantes llegaron a ser estos dos predicadores de este matrimonio, Priscila y Aquila. Y llamativamente, Priscila va siempre al comienzo, como que ella era la directora de la pareja, la mujer que tenía influencia para hablar, para moverse, para actuar, y el apoyo indudable de su marido. Pero dice acá, saludad también a la iglesia de su casa, a la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. Y aún más, como testimonio acerca de esta pareja, el apóstol Pablo escribe en la segunda carta a Timoteo, faltando poco para su muerte. Él muere cerca del año 65, 66, no se sabe la fecha exacta de la muerte de Pablo, pero escribe a Timoteo poco antes de morir una carta, la segunda carta, y en el capítulo 4 va a decir algo. Pero amigos, aquí vale la pena algo interesante. Roma estaba por sufrir una calamidad muy grande. A ver, yo les sugiero que sigamos el itinerario. Año 49, Priscila y Aquila fueron expulsados. Se encuentran con Pablo en Corinto. Pablo envía una carta a los corintios, donde también menciona que Priscila y Aquila les mandan saludos.
Priscila y Aquila regresan a Roma, por lo cual Pablo escribe la carta a los romanos y les manda saludos a Priscila y Aquila. Pero luego Priscila y Aquila salen a tiempo de Roma, porque en el año 64 el emperador Nerón quemó Roma, si bien no totalmente, pero gran proporción, y a instancia de su esposa Popea. Ella era filojudía, projudía. Ella hizo proteger a los judíos que ya estaban de regreso en Roma, y Nerón pudo entonces buscar un chivo expiatorio, los cristianos, y ordenó masacrarlos como culpables de la quema de Roma, año 64. Muchos cristianos murieron tristemente, pero no Priscila y Aquila, porque ellos ahora en Éfeso, junto con Timoteo, reciben el saludo también de Pablo, que va a escribir, él escribe ya desde de Roma a Éfeso. Y en el capítulo 4, segunda de Timoteo 4, 19, podemos leer. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesífero. Le dice Pablo a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Salúdame a esa gente también, que estaba viviendo en Éfeso. Amigos, logramos captar qué es lo que Dios puede querer para nosotros. No sabemos el futuro, no sabemos las desgracias que pueden venir, no sabemos los vaivenes de la historia, de nuestra historia. Sabemos los vaivenes que pasaron en el pasado. Hicimos un recorrido con Felipe, otro recorrido con Priscila y Aquila, dos historias. Y ver que Dios está allí atento a sus hijos. Él los ama, quiere lo mejor. Y que sus hijos les sirvan para tener luego el premio eterno de la vida que se mide con la vida de Dios. Los gozos eternos que Dios nos va a dar. Pero antes hay sufrimiento. En muchos casos inesperado, que no se puede explicar, injustificado absolutamente. Pero sea lo que fuere, Dios pide de sus hijos que hagan la voluntad de Él. Que mostremos la naturaleza a la cual fuimos adoptados, nueva naturaleza. Ya no murmuradores, no criticadores, no amargos, no estar con resentimiento, sino en la paz de Cristo, porque Él lava nuestros pecados, nos cura nuestras enfermedades, nos hace nuevas criaturas para servir al Señor y al prójimo. Mi querido hermano, mi querido amigo, ¿usted estaría dispuesto también a servir al Señor Jesús? Yo le invito a que usted pueda tomar su Biblia, arrodillarse ante el Señor y decirle, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Perdona mis pecados, hazme nueva criatura, hazme nuevo en Cristo Jesús y ayúdame a soportar la prueba que tengo que soportar. Ayúdame a inspirarme en estos grandes hombres de la antigüedad y hacerte útil. Finalmente, un Christos. Cristo llega a ser un Christos, útil, ese es el significado de la palabra. Y podemos ser útiles al Señor si hacemos su voluntad. Mis queridos hermanos y amigos, deseamos que Dios les bendiga y seguiremos en contacto con nuevos mensajes para inspirar nuestros corazones. Que en el nombre de Jesús, Dios nos bendiga a todos. Amén.